Vamos a continuar con el módulo Normas comunes de los procedimientos de contratación. Convalidación de errores. En la convalidación de errores, las ofertas una vez presentadas no podrían modificarse. No obstante, si se presentan errores de forma, podrían ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante. Esto dentro del término de 2 días y máximo de 5 días contados a partir de la notificación. Recordemos que la convalidación de errores se presenta una vez que los proveedores entregan sus ofertas y en base a las condiciones o especificaciones establecidos por el ente contratante, los entes contratantes, los funcionarios de los entes contratantes revisan que las ofertas cumplan con las condiciones establecidas en los pliegos. Entonces realizaremos una convalidación para revisar si tienen toda esa información. Entonces, las ofertas deberían contar con todas las condiciones establecidas en los pliegos. El tema de la convalidación es importante porque impedirá que se descalifique una oferta si es que son errores convalidables. Entonces, la normativa de contratación pública nos explica, nos indica que se entenderán por errores de forma aquellos que no impliquen modificación alguna al contenido de la oferta. Son errores de forma, más no de fondo. Errores de forma, y nos ponen unos ejemplos como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos. Entonces, es importante que tomemos en cuenta estas condiciones y bueno, el término para esta convalidación, como ya lo habíamos visto, está establecido de 2 a 5 días. Entonces, la entidad contratante establecerá las fechas en las que realizará la convalidación. El ente contratante le informa al proveedor y este contestará a la convalidación. Entonces, dentro de este tiempo, la entidad informa al proveedor para que presente su convalidación. La normativa de contratación pública nos da específicamente unas condiciones en las que podríamos convalidar las ofertas, es decir, errores convalidables. ¿Qué sí podríamos convalidar? Pues esos serían los errores de naturaleza convalidable. Vamos a ver entonces esos errores. El primero sería información documental para la verificación de un hecho, circunstancia o condición que haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas. 2. Podrían considerarse como errores de naturaleza convalidable las inconsistencias establecidas entre la información registrada en el formulario de la oferta con relación a los documentos de soporte o a los probatorios de una determinada condición. Estos se considerarán errores convalidables. La aclaración, ampliación o precisión requeridos respecto de una determinada condición cuando ésta se considere incompleta, poco clara, inclusive contradictoria con respecto a otra información dentro de la misma oferta. Entonces, los entes contratantes muchas veces nos indican que tienen ofertas donde necesitan prácticamente que se les aclare, ¿sí? Alguna condición que haya establecido el proveedor, pero que al parecer necesitan una ampliación, que les informen, que les indique esa condición. Entonces, ese es un error convalidable. También tendríamos como error convalidable cualquier oferta presentada con firma manuscrita, digitalizada en los procedimientos que se hayan emitido. Entonces, recuerdan que habíamos hablado del tema de que en la etapa preparatoria, precontractual y contractual debemos contar desde octubre del año 2020 con firma electrónica en tanto las entidades como los proveedores. Existen proveedores que envían las ofertas firmadas, escaneadas y las remiten a las entidades. Entonces, este error sí será convalidable. El ente contratante le indicará al proveedor que debe firmar su oferta de forma electrónica. ¿Cuáles serán los errores que no son convalidables, no son subsanables? Vamos a ver.
perdón, la omisión de firma en el formulario de la oferta, la alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro numeral del formulario de la oferta, la no presentación de cualquiera de los numerales del formulario de la oferta conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, la omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego. Esos no son errores convalidables, entonces prácticamente las ofertas que no hayan cumplido con estas condiciones pues serán descalificadas porque ya no pueden ser convalidadas. El tema de errores aritméticos pues también son errores convalidables. Si se equivocaron en algún cálculo los oferentes, el ente contratante realizará el cálculo exacto, le indicará que ha realizado mal el cálculo por tal condición o en tal sección y el oferente debería convalidar este error cometido. En la convalidación existen algunas prohibiciones. La prohibición que nos da los entes contratantes es que no podemos solicitar, aprovechando la etapa de convalidación, pedirles a los proveedores que presenten condiciones o especificaciones o documentación que no haya constado en el pliego desde un inicio del procedimiento. No podemos los entes contratantes realizar convalidaciones, es decir, aprovechando la convalidación de errores, informar a los proveedores que presenten documentos que se olvidó el ente contratante de poner en los pliegos. Eso no está permitido para los entes contratantes, ¿sí? Bueno, esas son algunas condiciones que tenemos que cumplirlas de forma obligatoria, ¿sí? También la normativa nos dice que dentro de esta etapa no podríamos formular aclaraciones o modificaciones, requerimientos, otras condiciones, como les dije, que no estén en los pliegos, ni sobre capacidades técnicas, económicas. Entonces, nada que no hayamos solicitado en los pliegos podemos solicitar en esta etapa. Entonces, bueno, la normativa nos dice que en ninguna circunstancia procederemos a solicitar convalidación de documentos o información que no se encuentren referenciados en la oferta. Las disposiciones al tema de la convalidación de errores y que son específicos para la firma electrónica, para que tomemos en cuenta que el momento que los proveedores entreguen las ofertas, qué condiciones debemos solicitar a estos proveedores y debemos conocer los entes contratantes. Mire, cualquier oferta presentada con firma manuscrita, y eso ya lo habíamos hablado, si se presenta en la convalidación de errores, tenemos que informar al proveedor que ha cometido un error que va a ser considerado como un error de forma y que por favor entregue su oferta firmada de forma electrónica, ¿sí? Estas son condiciones. Y miren, aquí está el artículo donde lo dice, artículo 157, numeral 4 de la codificación a las resoluciones. Y el artículo 9 de la resolución CERCOP 112 del año 2021. Entonces, por favor, recuerden que se debe cumplir entidades de esta condición, no descalificar, convalidar, si es que ha remitido el proveedor con firma manuscrita. Adicionalmente, la firma, cuando el proveedor firme la oferta, dice que esto implicará la declaración de que todos los documentos presentados son auténticos, exactos, veraces y que el oferente se hace responsable de los mismos dentro de los controles posteriores que se puedan realizar. Entonces ya no es necesario hacer estas prácticas manuscritas de sumillar la oferta en cada hoja, porque ya estamos utilizando otro tipo de herramientas electrónicas como la firma electrónica. Entonces, estas son actividades tal vez que realizábamos antiguas y que bueno, cuando sale la firma electrónica ya no es necesario realizarlas. Para todas las entidades que nos han preguntado si no llega sumillada o foliada la oferta en base a lo que dice el reglamento, deberé convalidar. Como les digo, la disposición del CERCOP es que no se requiere,
¿sí? Si no ha llegado foliada o sumillada, basta con la firma electrónica. Para el tema de la evaluación de las ofertas, es importante que conozcamos que una evaluación prácticamente evalúa capacidades técnicas, económicas y legales de una oferta que va a ser evaluada a través de metodologías. ¿Qué metodologías utiliza el Servicio Nacional de Contratación Pública en sus procesos? Bueno, tenemos una metodología cumple o no cumple o por parámetros cuantitativos. Es decir, hay procesos en los que se califica no por la razón cumple o no cumple, sino por puntajes. Entonces, esto es importante que se tome en cuenta que al momento que utilicen los procesos de contratación pública, que realicen estos procedimientos en el sistema, van a ver que en unos procesos nos pide a los entes calificar por razón y en otros por puntaje. Bueno, para la metodología de evaluación de las ofertas, ¿cuándo aplicamos la razón cumple o no cumple? Cuando el objetivo es la determinación del cumplimiento de una condición o capacidad mínima, económica o jurídica. Entonces ahí utilizamos la razón cumple o no cumple. Y obviamente debe ser exigida por la entidad el tema de los requisitos mínimos. También se empleará la metodología por puntaje. Esto cuando el objetivo sea el establecimiento de mejores condiciones o capacidades en lo técnico, económico o entre los oferentes que han acreditado previamente una condición o capacidad mínima requerida. En cuanto a los temas de descalificación o rechazo de una oferta, bueno, hay que tomar en cuenta que la normativa de contratación pública hace referencia a que las entidades revisan las ofertas y en esta el tema de la experiencia técnica del oferente. Esta disposición, miren lo que nos dice. Para procedimientos de contratación cuyo presupuesto es igual o inferior a los $500,000, la experiencia de una persona jurídica podrá ser acreditada a través de una tercera persona natural, siempre y cuando ésta se encuentre en relación de dependencia con las personas jurídicas participantes por un tiempo que no sea menor al de 12 meses consecutivos a partir de la presentación de la oferta. Entonces, tomemos muy en cuenta esta condición, entidades contratantes, para el tema de la experiencia técnica del oferente. Adicionalmente, este nos indica que podemos revisar el tiempo de existencia legal y nos dice que igual para procedimientos de contratación cuyo presupuesto referencial es igual o inferior a los $500,000, no habrá tiempo de existencia legal mínima requerida, ¿no? Cuando el monto es igual o inferior a $500,000. Y para los procedimientos de contratación que sobrepasen este monto de presupuesto, el tiempo requerido de existencia legal sería mínimo de 3 años. Ahora, existe una condición específica que nos dice que en el caso de que la persona jurídica posea un tiempo de constitución menor a 12 meses, la experiencia podría ser acreditada por sus accionistas, representante legal o personal en relación de dependencia. La persona jurídica podría acreditar la experiencia del personal técnico solo mientras este personal se mantenga laborando en ella. Entonces, miren qué importante es conocer este tema para revisar las experiencias. En cuanto al tema del patrimonio, el patrimonio se exigirá para personas jurídicas. Entonces, en el caso de las personas jurídicas, la entidad debe verificar que el patrimonio sea igual o superior a la relación con el presupuesto referencial. El Servicio Nacional de Contratación Pública tiene establecido una tabla de montos y en base a eso las condiciones del patrimonio. De seguro, más adelante, en un curso más avanzado, tendrán toda esta información para que ustedes sepan cómo se realizan inclusive esos cálculos de patrimonio. En la consultoría hay que recordar que la normativa de contratación pública dice que no se exigirá el cumplimiento del patrimonio, por lo que no será causal de rechazo de la oferta la no presentación de este requisito. En cuanto a las reglas de participación general y específica en procedimientos del régimen común, ustedes ya han visto
en el inicio de este curso de fundamentos de seguro los tipos de procedimientos del régimen común, del régimen especial, y entonces esta condición es para verificar la experiencia específica y general en los procesos del régimen común. Las experiencias nosotros estábamos acostumbrados a solicitarlas tal vez por número de contratos, ¿sí? Y de esa forma se acredita la experiencia. La normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, porque esta es una disposición del CERCOP, nos indica que ya no tomaremos en cuenta, ¿sí?, la experiencia general o específica por número de contratos, ¿sí?, sino por los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia. De igual forma, hay una tabla establecida con porcentajes mínimos, máximos en base al monto del presupuesto que podrán establecer los entes contratantes para las experiencias. Esto lo verán más adelante, un curso más avanzado, y podrán ver cómo hacer inclusive estos cálculos de las experiencias. Bueno, recuerden, no se solicitará por número de contratos, sino por montos, ¿sí? Por los montos mínimos que presenten los proveedores. Esos montos dependen mucho del cálculo, es más, del porcentaje que haya establecido la entidad para la experiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la entidad solicitó una experiencia de $50,000 en experiencia general, según esta tabla, estas condiciones que les digo que tenemos establecidas, pues yo no es que necesito como entidad no le solicitaré al proveedor que me dé 5 contratos o actas de entrega-recepción definitivas, 5 contratos de $10,000, por ejemplo, ¿sí? O un solo contrato de 50,000. Entonces, estoy diciendo números, ¿sí? Entonces digo 3, 2, 4, no por número de contratos, sino por el monto. Entonces, si en un solo contrato o acta de entrega-recepción definitiva, porque eso demuestra que ha realizado la obra, podría demostrar que realicé o ejecuté la obra, ¿sí? Entonces, poniendo un ejemplo de un mantenimiento de una obra de $50,000 en la que yo participé como oferente, pues si la entidad está pidiendo esa experiencia general, puedo presentarle en un contrato, en 2, en 3, en 5, en actas de entrega-recepción definitivas, ¿sí? No por número. Mientras tenga el monto, pueden ser 10, 20 o 1 o 2 o 3, ¿sí? Mientras llegue al monto establecido por la entidad. Entonces, sumados o que uno solo de ese monto, ¿sí? Entonces, recuerden eso, por favor. Ahora, la normativa también dice si es que con la presentación de un contrato o instrumento se acredita la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliera el monto mínimo solicitado de la experiencia general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencia. Bueno, el ente contratante va a solicitar experiencia general y experiencia específica. Entonces, si yo solicito una experiencia general de $50,000 y una experiencia específica de 80,000, si presento la de 80,000, pues ya no necesito entregar la experiencia general, porque ya la de 80,000 cubriría los dos, ¿sí? Entonces, es un ejemplo para que ustedes tomen en cuenta las condiciones que solicita el Servicio Nacional de Contratación Pública, que hay que tomarlas en cuenta. Bueno, la experiencia general nos dice que podría ser acreditada dentro de los 15 años previos de la publicación del procedimiento de contratación. Entonces, de los últimos 15 años podremos solicitar experiencia general. Con respecto a la comisión técnica, es importante que conozcamos que esta comisión es un conjunto de personas elegidas para realizar una determinada labor. ¿Qué labor desempeñan en la contratación pública? Bueno, ya vamos a ver más adelante que la comisión técnica se encarga de recomendar a la máxima autoridad quiénes serán los adjudicados, en base a todo un procedimiento que vamos a ver a continuación. Es importante que sepan que existen procedimientos en la contratación pública
donde es obligatoria la conformación de la comisión técnica. En esa tenemos la consultoría por lista corta, concurso público, la subasta inversa electrónica, cuando el presupuesto referencial tenga un valor que es superior al 0,000002 del presupuesto inicial del Estado. Entonces este monto es, si vamos a los montos de los procedimientos, es igual este coeficiente al monto de la menor cuantía. Entonces son $64,000 y pico. Por favor, revisen el cuadrito con los montos calculados para el año 2021 para que sepan el monto exacto, ¿sí? Entonces ahí podremos establecer la comisión técnica. Por montos inferiores no es obligatorio conformar una comisión técnica, pero habrán delegados que hagan la revisión de las ofertas. En la cotización y en la licitación también es obligatoria la comisión técnica. En el resto de procedimientos no sería obligatorio. Y si conforma una comisión técnica en el resto de procedimientos, pues no es un problema, no habrá una sanción o una observación, es válido que lo realice. ¿Cómo se conforma esta comisión técnica? Bueno, se conforma por un profesional delegado por la máxima autoridad, quien la presidirá, ¿sí? El titular del área requirente o su delegado, un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o su delegado, y si la entidad no cuenta en su nómina con un profesional prácticamente afín al objeto de contratación, pues lo podríamos contratar de forma temporal para que aporte o ayude o pueda realizar esta ayuda a la entidad contratante al momento de la evaluación, ¿sí?, de las ofertas. ¿Qué disposiciones existen para la comisión técnica? Primero, hay que tomar en cuenta que los miembros de la comisión deben ser funcionarios o servidores de la entidad contratante. Y específicamente en la licitación, cuando tengamos un procedimiento de licitación, ¿sí?, intervendrá con voz pero sin voto el director financiero y el director jurídico, quienes hagan sus veces o sus respectivos delegados. La comisión técnica además se reunirá con la presencia de al menos 2 de sus miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el presidente, quien tiene voto dirimente y adopta decisiones por mayoría simple. Los miembros de la comisión técnica no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes. De haberlo, será causal de excusa, ¿sí? Ahí me excusaré a ser parte de la comisión técnica si es que tengo conflictos de interés con los oferentes que están participando en el procedimiento. En la comisión técnica también es importante conocer que la comisión técnica va a designar a un secretario por fuera de su seno, ¿no? Entonces, habrá también un secretario en la comisión. En sí, la comisión técnica tendrá la responsabilidad de elaborar los informes que serán dirigidos a la máxima autoridad de la entidad. Incluirá análisis correspondientes del proceso y la recomendación expresa de adjudicación o declaratoria desierto del proceso. Recuerdan que les había comentado en la parte de la evaluación de las ofertas que una vez evaluadas, la comisión técnica se procederá a recomendar a la autoridad quién será el adjudicado. Bueno, es parte importante del proceso esta comisión técnica, ya que es la comisión quien evalúa todas las ofertas y en base a las condiciones que se hayan cumplido, pues informa, ya sea por el puntaje o por la razón de calificación, le recomienda a la autoridad la adjudicación. También es importante que sepan que en vista de la cantidad de ofertas que tengan, la comisión técnica podría solicitar o integrar subcomisiones de apoyo, ¿sí?, para la revisión de las ofertas presentadas, ¿sí? Bueno, los informes de la subcomisión deben incluir recomendaciones que se crean necesarias para que se aporte o se ayude en el proceso de calificación. Si conforman la subcomisión, pues deberán revisar toda la información, analizar y avalar a todos los informes que haya presentado la subcomisión y debe asumir la responsabilidad, ¿sí?, de esta calificación hecha por la subcomisión sin perjuicio de las responsabilidades que se
realizarán a la subcomisión. Bueno, vamos al tema de la adjudicación, que también es una norma común en todo procedimiento. La adjudicación es importante que nosotros lo conozcamos porque la normativa de compra pública habla de que esta adjudicación se realizará por el mejor costo, ¿sí? En los bienes y los servicios, cuando vayamos a adjudicar, prácticamente se toma en cuenta en los bienes y servicios que cumpla la oferta con todas las condiciones y especificaciones solicitadas y también con los requerimientos técnicos legales exigidos, y adicionalmente que se oferte el precio más bajo. Con respecto a las obras, la normativa nos dice que el mejor costo sería la oferta que ofrezca la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales, sin que el precio más bajo sea el único parámetro de selección. En la consultoría deberemos tomar en cuenta el criterio de calidad y costo con el que se adjudicarán los contratos de consultoría en relación de la ponderación que para el efecto se determine en los pliegos correspondientes y que en ningún caso el costo tenga un porcentaje de incidencia superior al 20%. Entonces, en la consultoría, criterios de calidad y costo, el 20% se le ponderará a la oferta económica y el 80% a todas las condiciones y a los términos de referencia de la consultoría. Para la cancelación del procedimiento, debemos saber que esta condición también se podría presentar. Para ello, solamente podríamos cancelar un procedimiento 24 horas antes de la fecha de presentación de ofertas. Recordemos las etapas de los procedimientos de contratación. En la etapa precontractual, en la fase de preguntas, respuestas y aclaraciones, podremos, en esta etapa, desde las preguntas, hasta antes de la entrega de las ofertas, podríamos realizar una cancelación y no después de esas etapas. Pero ¿cuándo podríamos cancelar el procedimiento? Solamente en base a las causales establecidas en la cancelación. Primero, de no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente. O sea, una vez publicado, si ya no persiste la necesidad de realizar la contratación y si estamos 24 horas antes de la entrega de las ofertas, nos permitirá el sistema cancelar el procedimiento. También dice que podríamos cancelar un procedimiento cuando es necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto del contrato. Y ahí prácticamente deberíamos hacer un nuevo procedimiento, porque tal vez la entidad se equivocó y puso un objeto de contrato que no tenía que ver con el procedimiento. Entonces ahí aplica la cancelación. Y también por violación sustancial de un procedimiento precontractual. El ejemplo de eso podría ser que las entidades no hayan contestado todas las preguntas que hicieron los proveedores en la etapa de las preguntas, ¿no? Entonces, en las respuestas, muchas entidades no contestan todas las preguntas y eso es una afectación, una violación al procedimiento precontractual. Recordemos que estas condiciones son las únicas y las obligatorias que establece la Ley de Contratación Pública. En la declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes. Esa es la cancelación del procedimiento. Ahora bien, ¿qué es la declaratoria de desierto del proceso? La declaratoria de desierto del procedimiento prácticamente dice que una vez declarado desierto, esta declaración puede ser desierta total o parcial, depende del procedimiento, cómo se realizó el procedimiento, si de forma total o parcial, y en base a esto se declara desierto el procedimiento, ¿no? Se dispondrá entonces del archivo o reapertura del proceso. La declaratoria de desierto del procedimiento no es igual que una cancelación. Aquí hay otras causales, es otro estado del proceso y se presenta cuando no se hayan presentado ofertas. Ahí puedo declarar desierto el procedimiento. Por haber sido inhabilitadas todas las ofertas presentadas o la única presentada, por no celebrarse el contrato por causas imputables, siempre que no sea posible adjudicar el contrato a otro oferente, por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o las únicas presentadas.
y si una vez adjudicado el contrato se encontrare una inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el adjudicatario. Entonces, estas causales rigen para la declaratoria desierto. Solo podríamos declarar desierto un procedimiento si se presentan estas causales. Bueno, hemos concluido con el módulo de normas comunes de los procedimientos. Bueno, es grato para mí haberlos tenido en este módulo. Les invito a que sigan revisando el resto de módulos y éxitos en este curso. Muchas gracias.